placer, que nos sirve siempre. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase de 4, que ya saben que es parte del curso que le he titulado precisamente así, El mundo de Santa Hildegarda de Bingen, que fue de quien hablamos hace una semana, y han aparecido más publicaciones casualmente como que si me hubieran escuchado los grupos medievalistas donde estoy, porque mandaron muchísima información al respecto de esta santa y de la influencia que tuvo en la Edad Media, que es muy importante, digamos, en su periodo de vida, porque la Edad Media abarcó 1000 años, un milenio. Prácticamente para redondear podríamos decir del 500 al 1500, para redondear, ¿no? O sea, no es que sea así exacto, pero con eso ya tenemos una idea. Hoy vamos a utilizar, o bueno, yo voy a utilizar como referente directo para la explicación un libro que se llama Vida y Cultura en la Edad Media, de Johannes Buchla. Es un clásico entre los medievalistas. Afortunadamente está traducido al castellano. La traducción no es muy buena, pero pues se entiende, eso es lo importante, que se entiende y prácticamente nos hace un estudio muy interesante sobre lo que es la Edad Media, y me voy a permitir leerles así muy rapidito los capítulos para que tengan una idea de qué estamos hablando. Los 3 fundamentos: la concepción medieval en el mundo, palanca de la cultura, las tónicas de vida de la época, que es vida cotidiana, las clases sociales como exponente de la cultura, la economía con infraestructura de la vida cultural, la literatura, el arte y la ciencia como expresión de la cultura y estampas de la vida medieval. Es muy interesante, la verdad se lo recomiendo mucho, Vida y Cultura de la Edad Media, de Johannes Buchla, que merece la pena echarle un vistazo a quienes les guste. Para la próxima clase, el fundamento va a ser una obra de las tantas que escribió Jacques Le Goff, que desde mi punto de vista es el mejor medievalista que podamos encontrar. Además es muy ameno y, digamos, uno se conduce bien. En el caso de este libro que le estoy citando, sí se tiene que tener un cierto conocimiento previo, porque da por sentadas muchísimas cosas y prácticamente avanza desde la base de tener, digamos, muchos conocimientos no solo de historia, sino de filosofía. Entonces, en Le Goff es distinto, porque encontramos que nos va explicando como detalladamente, llevándonos de la mano en las distintas temáticas que desarrolla, y tiene una producción bibliográfica de la Edad Media impresionante. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar con base al primer capítulo del libro antes citado, que son los fundamentos de la Edad Media. Y el autor nos dice que hay 3 fundamentos. 3 son los fundamentos de la Edad Media. Con base a estos 3 pilares es donde vamos a ver toda la construcción de esta sociedad medieval, que son la antigüedad, el cristianismo y el germanismo. Los 3 elementos. Por tanto, aquí tenemos el fundamento, recalco en ello, de lo que es la Edad Media. Si entendemos estos 3, nos vamos a ir felices todo el milenio. Si uno de estos nos queda paticojo o los prejuicios nos llegan a dominar, entonces es cuando tenemos esas versiones de Edad Media tergiversadas, como la que nos describía Gretel la semana pasada, de lo que decía su profesor en Derecho. Como les dije en la clase anterior, es importante, antes de, digamos, de emitir estas opiniones sin fundamento, darle una buena leída a estos textos para evitar que llegue alguien que sí sabe y que le dé un bochorno, ante los que alguien pueda decir, mire, usted está equivocado. Bien. Vamos a empezar con el primero. Vamos a repasar los 3. Vamos a hablar de la antigüedad, del cristianismo y del germanismo. Tenemos que tener claro
que en la Edad Media como tal no hay una ruptura con el pasado. Esta idea se las he transmitido por varios medios, tanto a las y los estudiantes que cursaron conmigo la asignatura de Historia Universal 3, cuando a mí me tocó batear de emergente en algunos años, como también en las reuniones que teníamos durante el toque de queda, por Facebook Live, cuando hemos hablado coloquialmente de la Edad Media, siempre recalco en esto, que no hay una ruptura con este pasado. ¿Por qué? Porque para estas sociedades que están surgiendo después de lo traumático que resultó, especialmente en la parte occidental, el fin del Imperio Romano, van a tener en la antigüedad, claro, ellos no le van a llamar antigüedad, pero digamos, el referente nuestro que llamamos antigüedad, lo van a tener como un sinónimo de perfección para las sociedades tardías romanas. Para los germanos, en la antigüedad, es decir, toda esa cultura, la van a tener como algo superior a lo cual aspiran. Esa antigüedad que es, pues, esa antigüedad es el pensamiento grecolatino, que también podemos denominar helenismo, que son los referentes constantes durante toda la Edad Media. Este texto que les acabo de citar hace un símil que me encanta y que lo repito también constantemente, y es el hecho de que estas sociedades que están entrando a lo que vamos a denominar Edad Media, siguen viendo para atrás, considerando que están desarrollando o continuando todos esos referentes culturales civilizatorios grecolatinos que es la antigüedad, pero sin darse cuenta que están construyendo algo nuevo. Como veremos más adelante, ahí es donde está la diferencia con el Renacimiento. La manera en que van a percibir, en la forma que van a definir esa antigüedad. ¿Ya? O sea, lo van a considerar ambas importantes, pero ya veremos por qué el Renacimiento se considera distinto en este aspecto, a pesar que todas las mentalidades, tanto medievales como renacentistas, ven en la antigüedad ese referente, esa representación de perfección, esa definición de civilización y cultura, porque todo lo que estaba fuera de ese ámbito era lo que se va a considerar bárbaro. Lo que está dentro es lo civilizatorio, es el que le va a permitir a la sociedad desarrollarse. Y por eso, como les decía, los germanos verán la necesidad de que para ser considerados civilizados, asumir estos principios. Y por eso es que van a perdurar en toda la Edad Media, y por eso muchos de esos referentes todavía están presentes en la actualidad. Toda la humanidad de Occidente sigue ateniéndose a las ideas de cultura de la antigüedad, y es lo que fundamenta la Edad Media. Para ellos, cultura es todo lo que se produjo en la antigüedad. Esa es la cultura, y eso es lo que están intentando perdurar. Pero vuelvo a recalcar, aunque piensan que son continuadores de esa antigüedad, resulta que están construyendo algo nuevo, algo totalmente distinto. ¿Y por qué? Como veremos al el momento de estudiar la parte del cristianismo, ¿por qué el cristianismo sigue siendo referente de antigüedad? Porque va a ser en los últimos momentos de la antigüedad en que se llega a cristianizar esa sociedad. Por eso es también un pilar fundamental. Y por eso tiene esa fuerza, porque es producto de la antigüedad, no es producto que ellos están construyendo. Los pueblos germánicos, una vez se instalan en lo que es el territorio del Imperio Romano de Occidente, también hay una situación similar con el de Oriente, pero aquí nos circunscribimos al área geográfica que va a tener incidencia en nuestras sociedades. Van a seguirse ateniendo a van a empezar, a operar un proceso de adaptación al sistema de vida de quienes los venían gobernando, que son los romanos. Según ellos, insisto, siguen el pensamiento romano en sus actuaciones, pero van a inyectarle
elementos propios de los pueblos germánicos, que lo veremos en el momento de analizar el germanismo. La primera situación que podemos observar es que se va a adaptar el sistema jurídico antiguo. ¿Cuál era el sistema jurídico antiguo? El derecho romano. El derecho romano que la cristiandad lo va a adoptar también. El derecho que va a surgir para la iglesia, que se denomina derecho canónico, no es más que la transformación del derecho romano al derecho de los clérigos, en las distintas variantes que encontraremos de la clerecía, es decir, de las personas dedicadas a asuntos de iglesia. Pero al final es derecho romano lo que está presente ahí. Ahora, por eso es que les he insistido también, me lo habrán escuchado muchas veces, que el Renacimiento no necesitó despertar el entusiasmo por la antigüedad, ya existía. Se había dado en todos los procesos de la Edad Media, siempre ese referente a la antigüedad. Pero todo ese periodo se apropiaba de los bienes culturales de la antigüedad y todo el proceso de cosmovisión por medio del helenismo que perduró va a estar presente. No obstante, el Renacimiento tiene la conciencia, porque así lo van a percibir, que estas sociedades medievales que van a perdurar el pensamiento de la antigüedad, que siguen funcionando bajo la lógica del helenismo, van a desviarse del ideal de perfección que para los renacentistas era la antigüedad. Y así es como van a concebirla para la Edad Media. Es decir, ¿tenían elementos de la antigüedad? Sí, pero se desvían. ¿En qué? En, como ya les señalé, están construyendo algo totalmente distinto. Entonces, el Renacimiento no es más que una búsqueda esencialista de volver a los parámetros de la antigüedad, pero sin tomar en cuenta que precisamente por lo que ellos consideraban desviación es que llegaron hasta ellos esos principios de la antigüedad greco-romana. Si no, no. Si no, esto hubiera sido imposible, ¿ya? Porque si no, el mismo fenómeno hubiéramos encontrado, por ejemplo, en los pueblos que fueron sometidos bajo la influencia musulmana, donde no vamos a empezar, no veremos después una reconstrucción en estos esencialismos de antigüedad. Por lo cual, aquí ya tenemos el otro factor que va a determinar esta situación. Tenemos que tener claro que la cultura antigua no se derrumbó por efecto de ninguna catástrofe. Hay una película que en la Semana Santa la pasan, que es La caída del Imperio Romano con Sofía Loren. Hay batallas y todo. Pues no, no fue así. No fue obra de la invasión de los pueblos germánicos, sino porque había ido devorando poco a poco. Claro, o sea, todas las culturas se van transformando. No existen culturas puras perennes, sin cambio alguno, aunque todas las culturas digan que no sufren cambios, pero las sufren. ¿Por qué? Porque todos los pueblos, vamos a ver, que van a sufrir o procesos de invasión o van a ser los pueblos invasores, porque la naturaleza humana, como tal, no es sedentaria, es nómada. Claro, esas movilizaciones van a estar determinadas por muchos factores, por climas, por el empuje de otros pueblos, por situaciones económicas, como lo vamos a ver con los germanos en el último periodo del Imperio Romano, que van a motivar precisamente esas movilizaciones. Y lo mismo estamos viendo ahora. ¿Ya? El Imperio Romano, como les dije en una clase, creo que fue en Roma, van a establecer una línea que le llaman el limes, y ese limes va a estar fortificado para evitar el ingreso, y van a construir muros para evitar que los pueblos germánicos entren al territorio romano. Van a establecer cuotas, cuántos pueden entrar y quiénes pueden entrar al imperio. ¿Ya? Por tanto, hay un libro maravilloso que se llama... ay, se olvidé el nombre ahora, pero que nos hace una comparación excelente
entre lo que fue el limes y el manejo que se da ahora de los flujos migratorios del sur al norte. Se llama Las migraciones y los nuevos bárbaros, se llama el libro. Ya me acordé, ahora me acordé del nombre. Es que no podías avanzar sin tener esto en la cabeza. Esto es importantísimo comprenderlo. Y cuando estos pueblos empiezan a entrar, ya van a empezar a modificar toda esa cultura de la antigüedad, aunque se considere que son los herederos y que lo están conservando en su íntegra pureza, pero no lo están haciendo. Y es la crítica que hacen los renacentistas, precisamente. La razón de que la antigüedad influyese con tanta fuerza y tan profundamente en la Edad Media es que la gran potencia espiritual y moral de esta época, el cristianismo, se hallaba empapada de elementos tomados de la cultura antigua. Este es el segundo elemento, este es el segundo fundamento, el cristianismo. Como ya el cristianismo se empapó de toda esta cultura grecolatina, por eso es que va a ejercer la influencia, porque va a ser como la depositaria de toda esa tradición y va a ser la que va a ejercer el papel de arbitraje en el desarrollo durante la Edad Media de lo que ellos consideraban la continuación de la antigüedad. Esa es la importancia de la cristianización del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque, como ya lo expliqué, el cristianismo, al momento de expandirse en el imperio, necesitó de apropiarse del pensamiento de la época para poderse expandir. Si el cristianismo hubiera continuado con la mentalidad judía, no pasa de ser una secta como las tantas que existían en el seno de la población judía. Los esenios, los saduceos, ¿quiénes eran los otros? Los que se pelearon ahí en el Sanedrín cuando estaban acusando a Jesús. Estaban los saduceos, bueno, ya me acordaré cómo se llaman, no son importantes para la narrativa de esta explicación. A lo que voy es que habían ya muchos grupos ya, en el seno del judaísmo. El cristianismo se pensó que era otro más. De hecho, cuando llega a Roma, cuando el cristianismo llega a Roma, es decir, a las noticias de la esfera del poder romano, lo van a catalogar como una secta judía. Y siempre van a pensar que es un problema entre judíos. El asunto adquiere características de interés del Estado cuando el mismo Estado se ve amenazado. ¿Por qué? Porque hay muchos miembros dentro de ese Estado que son cristianos. Las alarmas suenan cuando ya tenemos a muchos patricios, a muchas personas influyentes que son cristianas. Ahí es cuando saltan las alarmas y se dan cuenta que están ante algo totalmente distinto, con una fuerza muy fuerte, muy poderosa, que está cuestionando no solo al Estado romano, sino a la misma sociedad romana en general. Por eso son las persecuciones. ¿Por qué? Porque eso es una fuerza silenciosa, porque ni siquiera están tomando las armas, ni mucho menos, pero está permeando en toda la sociedad romana y haciendo cambiar costumbres. Económicamente esto va a tener unas consecuencias, sobre todo para la Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque en aquella época que habitaba la península arábiga los nabateos, que eran quienes tenían el control del incienso, empiezan a ver que merman las compras de incienso, porque al haber menos adeptos a las religiones tradicionales romanas, se están consumiendo menos incienso. Es un detalle que muchas veces pasamos por alto, pero que va a tener incidencia en el comercio de toda la región. Y por otra parte, todos los puertos comerciales del Mediterráneo van a ser focos de cristianización. Y los primeros que se van a adherir al cristianismo van a ser marineros y comerciantes, que van a empezar a cambiar las estructuras de la forma de comercialización de aquella época. Y el otro gran elemento que va a hacer tambalear el sistema como tal es que cada vez hay más libertos. ¿Por qué? Porque al ser cristianos
los propietarios de esclavos los liberan. Entonces ya no tenemos esta mano de obra gratuita ahí. Sí, la Universidad del Cristianismo, perfecto. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque todo esto va a hacer que a medida que avanza el cristianismo, ya no con una mentalidad judía, vuelvo a recalcarlo, con mentalidad judía no hubieran salido de este pequeño trozo de tierra que está en el Oriente Próximo, sino se empapan de esa cultura antigua que es el helenismo. Entonces, cuando se derrumba el imperio, son quienes se constituyen en la potencia espiritual y moral de esa época. Por las mismas circunstancias, dominan el sistema de las ideas. Cuando la conversión del cristianismo abarcó a todos los sectores, el cristianismo se empezó a reivindicar como la verdadera filosofía, ya no las filosofías de distintas corrientes, por ejemplo, el mitraísmo, que a la vez también tenía una fuerte carga filosófica, sino estos dicen, no, somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos triunfando. Va a llegar un momento donde se dan cuenta que sí, realmente están dominando la sociedad, están por todos lados. ¿Ya? Como hay un texto que dice, solo les hemos dejado sus templos, porque estamos en todos los lugares, en los mercados, en las vías, en los barcos, en los puertos, en los anfiteatros, en el teatro, en los estadios. Estamos en todos lados, menos en sus templos. O sea, lo recalcan. Ahora, esa filosofía cristiana va a ser imbuida de pensamiento greco-latino, como coronación y remate de todo pensamiento que arrancó con los griegos clásicos. El cristianismo se va a considerar heredero y continuador del pensamiento grecolatino. Por eso es que uno de los primeros símbolos de los cristianos fueron las anclas por los puertos evangelizados. Sí, eso también tiene relación, en que están, digamos, relacionados. Por supuesto. Y el otro van a ser los peces, por el acróstico ictus. Ictus en árabe es, perdón, en griego es pez. Y las letras de ictus son las iniciales de Jesús, Cristo, Cristos, que es Mesías, ¿verdad? Hijo de Dios, Salvador, traducido al español. Por eso es que el símbolo es pez. La cruz vendrá después, sobre todo cuando empiecen a darse las grandes persecuciones contra los cristianos. Ahí va a cambiar el espíritu a ese sacrificio, a esa entrega, que representa el martirio de estos primeros cristianos. El cristianismo, por tanto, no pudo eliminar tampoco el culto a los dioses, aunque se lo propuso, pero no lo pudo hacer. Y tampoco pudo lograr poner en duda la existencia de devoción a los dioses. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una población cristianizada, es población urbana, en el campo no. Y muchos, cuando Teodosio declara a la religión cristiana como religión oficial del Estado, vamos a encontrar conversiones, pero en secreto siguen teniendo sus propias prácticas. Muchas de las supersticiones que todavía están presentes en la actualidad hunden sus raíces precisamente en esas prácticas religiosas romanas. Lo de los gatos negros, lo de la escalera, lo que si se rompe un espejo, todas esas cosas que todavía manejamos en el siglo XXI están ahí, están presentes. Entonces el cristianismo, sobre todo la versión occidental, es muy pragmática. Los romanos eran pragmáticos enormemente. Y como el cristianismo, donde más vamos a empezar a ver que va a tener su fuerza, sobre todo cuando Roma todavía sigue siendo la capital del imperio, aunque ya como una sociedad decadente, como lo expliqué en el curso de Roma, ese va a ser, digamos, la manera en que se van a conducir. Oriente es más especulativa y todos los grandes problemas que posteriormente surgirán, que se van a denominar herejías, vienen de Oriente. El Occidente no.
La intolerancia religiosa que veremos más adelante en la Edad Media viene de esa herencia oriental, porque el occidente no, pero lo adopta. Entonces, como tenían ese carácter, vamos a ver que transforman las fiestas paganas en cristianas, que esto lo he explicado también hasta la saciedad. La Navidad, 25 de diciembre, era una fiesta pagana y se convirtió cristiana. San José, que era una fiesta pagana de la primavera, se va a convertir en cristiana con San José. No está por casualidad puesto ahí ese día del Padre putativo de Jesús, porque era importante dentro de la visión cristiana. Luego San Juan, pero no San Juan Evangelista, porque si ahorita les pregunto, ¿cuándo es el día de San Juan Evangelista? Nadie lo sabe. Pero si les digo, ¿cuándo es el día de San Juan Bautista? 24 de junio, ahí está, verano. Luego, la gran fiesta del Arcángel San Miguel, 29 de septiembre, otoño. Y ahí, pues ya ven, ahí está marcado todas las estaciones, las 4 grandes fiestas, Navidad, San José, San Juan y San Jorge. Y entonces uno podría preguntarse, ¿por qué la Semana Santa no? Porque la Semana Santa, en algún momento dado, que no viene al caso, se va a pasar de una fiesta fija, que estaba muy relacionada también con la primavera, a una fiesta según el calendario lunar judío para poder conmemorar la última semana de Jesús, que va a corresponder precisamente con esa semana de la fiesta de Pascua, la Parchévere, en latín, la Pascua, el Paso, que va a conmemorar la salida de los judíos de Egipto, que está contenido en un libro que es el Éxodo. Ahora, históricamente no está probado que realmente los judíos estuvieron así, esclavizados y que le construían a Ramsés y que históricamente no. Esto es pura tradición oral, escrita en un texto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces van a transformar estas fiestas paganas en cristianas y los dioses se convierten en demonios, la legión de los demonios. ¿Verdad? Y también vamos a ver que introducen la devoción a los santos para ir eliminando la nostalgia por los dioses del pasado. Y esto lo van a hacer siempre, lo hicieron con los romanos, lo van a hacer con los germanos, lo van a hacer con los vikingos o normandos, y cuando vienen a América lo hacen igual. Es una práctica constante. En el África hicieron lo mismo, en fin, podríamos seguir ahí, pero no es un curso de cristianismo, sino solo para poder tener claro el papel del cristianismo como fundamento de la Edad Media. Ahora, aquí hay estos son textos extraídos del libro que me están sirviendo como guía para seguir la explicación. Pero ni el fanatismo de los monjes egipcios, porque el monacato nace en Egipto, precisamente en los primeros años de la Edad Media, comprendido entre el siglo VI y el siglo XI, es decir, del 500 al 1000. Pero sobre todo del 500 al 700 es donde vamos a tener esa fuerza. El monacato nace en Egipto y de Egipto es que llega a Occidente. Ya lo dije, de la mano de San Pacomio, que ya les comentaba también esa anécdota que cuando una vez la dije en la clase todo el mundo pegó un brinco y gritó, porque era la primera vez en sus vidas que lo habían escuchado, y me acuerdo bien un post en Facebook de uno de los que estuvo en la clase que dice, hoy me he quedado, él dijo, electrizado con el nombre de un santo que no sabía que existía, San Pacomio. O sea, llegó a ser impactante, digamos, ese aparecimiento. Y también vamos a ver un simplismo propio de estas, digamos, de estas formas tan pragmáticas romanas en una figura como San Gregorio Magno, o Gregorio el Magno Grande, que fue un papa, ¿ya? Que va a introducir el sistema gregoriano, también va a pedir la traducción de una Biblia, porque había que actualizarla, porque aquí ya estamos ante un latín distinto, estamos siglo VI, por tanto era un latín distinto al del siglo I y II, como nos pasa con el español. Si ustedes se ponen a leer ahora un texto del siglo XVI, XVII y XVIII, no es la misma forma de hablar, serán las mismas palabras y todo lo demás,
Y por eso es que a veces nos cuesta un poquito entender estos textos. Quienes han llevado paleografía no me dejarán mentir. Pues lo mismo pasó. Entonces San Gregorio dice, bueno, vamos a hacer una nueva versión de la Neovulgata. ¿Qué quiere decir la Neovulgata? La Neovulgata es la nueva forma de hablar del pueblo. La Vulgata era la forma que hablaba el pueblo en el momento, digamos, de la difusión del cristianismo, que hablaba latín. ¿Ya? Entonces este señor dice, bueno, y vamos a traducir los textos, tanto griegos como hebreos, al latín neovulgata. Y por eso esa era la versión que estaba presente y que va a tener una gran incidencia hasta la Reforma de Trento en el siglo XVI. Y dice, y de otros que, bajo el grito de guerra, que me encanta este grito de guerra, que dice, Cristo no escogió a los senadores o los filósofos y retóricos, sino a los plebeyos, a los pobres, a los ignorantes, a los pecadores. Esto era como el mensaje, ¿ya? O sea, no vamos a entrar. La idea es esta, no vamos a entrar a estas especulaciones racionalistas porque Cristo no va a escoger ni a filósofos, ni a senadores, ni a retóricos, sino que va a escoger a la gente llana, plebeyos, pobres, ignorantes, pecadores en general. Pero aún así pudieron contra una cultura que consideraban corrompida hasta el tuétano y veían la salvación del alma en la candidez y en la simplicidad. Pero aún con esa idea, pudieron desterrar por completo, no pudieron desterrar, aquí va un no, pero yo no lo bien, no pudieron desterrar por completo la influencia de la cultura antigua. ¿Lo pensaron hacer? Sí, pero resulta que como estaban bajo las lógicas del helenismo, no lo pudieron desterrar, siguió presente. Y al final esa fue su tabla de salvación y su éxito, el que pudieran continuar con estos principios propios de la filosofía grecolatina. Aquí hay una imagen de San Gregorio, pero ya más adelante, no es de la época, donde lo vemos ahí estudiando, ¿verdad? Tiene la Biblia en la mano, como lo pueden ver, y aquí vemos a unos copistas preparando el papel para escribir. Otro fenómeno importante, el paso de antiguas instituciones del Estado y la sociedad bajo la dirección de la Iglesia. Esto lo comentamos en Roma, cuando veíamos la reforma de Diocleciano y que va a instituir lo que se van a denominar diócesis como administraciones territoriales locales para poder tener una mejor administración del imperio. Pues esas formas, esas instituciones del Estado romano, esa manera de la organización de la sociedad romana va a continuar, pero ya va a ser bajo la dirección de la Iglesia. La Iglesia los adopta, los recrea y los utiliza. ¿Ya? La herencia del Estado romano y de sus artes de gobierno había pasado a manos, por tanto, de la Iglesia, en cuyo seno seguían actuando en esta época las fuerzas que en otro tiempo habían creado el Imperio Romano. ¿Cuáles eran esas fuerzas? Pues el ejército, traducido en la Edad Media, en los caballeros. El concepto de sumo pontífice para el emperador, que al momento de caer el imperio pasa a ser la figura que tendrá el Papa. Que el Papa no es más que el obispo de Roma. Pero como el obispo de Roma es sucesor de Pedro, porque Pedro es el primer obispo de Roma según esa tradición oral, que va a morir en Roma, que ya sabemos la historia, que dice que no quiere morir como el maestro. Entonces, los romanos que eran muy prácticos, bueno, ¿no quieres morir como tu maestro? No, pues muy fácil, y le da la vuelta. Y muere de cabeza en el Monte Vaticano. Y por eso es que ahí se establece la iglesia de San Pedro. La arqueología detectó dónde estaba enterrado porque encontraron un bloque que decía Ici Pedro est, Petrum est. Aquí está Pedro. Entonces dijeron, bueno, es aquí. Y ahí quedó. Y ustedes, si van, quienes hayan ido, saben que pueden bajar y lo pueden ver. No tocar, pero sí se puede ver. No tocar porque si no, ya hubieran desaparecido las piedras, como el piecito que está en la Basílica de San Pedro, de Pedro, que de tanto besarlo, pues ya está gastadito.
Al frente del gobierno de la iglesia van a figurar los descendientes de antiquísimas familias. ¿Por qué? Porque eran los que tenían el conocimiento. ¿Ya? El primer filósofo considerado cristiano, San Justino, era procedente de familias antiquísimas patricias romanas. ¿Ya? Entonces este es un filósofo que cuando entra en contacto con el cristianismo se da cuenta que las explicaciones aristotélicas pueden ser aplicadas para poder definir lo que es Jesucristo. Entonces, es el primero que se plantea la difusión del cristianismo desde una forma racional, porque sabe que si llega con las formas que fueron convertidos los pobres y todos los plebeyos y todo lo que decíamos en el listado anterior, los intelectuales no se van a adherir. Y por eso es que es el primero que hace este gran esfuerzo. El otro que hace un gran esfuerzo es San Agustín de Hipona, que ahora son territorios donde estaba San Agustín, que están en el norte del África y por tanto son islámicas. Creo que hay alguna pregunta. A ver. No sé quién dijo. Ah, ¿quién es el filósofo? San Justino. Ahora sí ya lo vi. Ah, bueno, Santo Tomás viene después. Santo Tomás lo vamos a ver como creo que en la última clase. Ahorita todavía no está. Santo Tomás está en la mente de Dios en este momento. Todavía no ha nacido. Al frente del gobierno de la iglesia, ya lo dije, figuraban entonces los descendientes de antiquísimas familias, probadas desde hacía varios siglos en el servicio del Estado. Habían sido funcionarios de Roma y también habían estado implicados en los negocios públicos. Entonces eran los que sabían cómo se manejaba la administración. Al cristianizarse van a ser los que van a estar al frente. Y muchos de ellos son los que van a producir obispos y de sus familias van a proceder los papas, ¿ya? Porque van a buscar a alguien que tenga la instrucción necesaria, sobre todo en este momento en que están reorganizándolo todo, después de la irrupción de los pueblos germanos, como lo vimos en clases anteriores. El obispo, y no solo el de Roma, porque vamos a encontrar varios obispos, poseía precisamente al operarse el tránsito de la antigüedad a la Edad Media en lo social, en lo político, en lo económico y ciertos casos, incluso en lo militar, mayor influencia que las autoridades impuestas por los emperadores bizantinos, porque va a pasar un fenómeno interesantísimo y es el hecho que cuando los germanos irrumpan en el imperio y empiecen a formarse las nuevas entidades, necesitan que una fuerza superior a ellos les legitime y entonces van a mandar embajadores a la corte en Bizancio para que les autorice ser gobernantes en esa parte del mundo. Pero esta costumbre se irá perdiendo a medida que el obispo de Roma adquiera mayor poder y por tanto quien va a legitimar el poder de los reyes en las distintas circunscripciones, o sea, reinos que van a surgir, sean autorizados por el Papa de Roma. Y ahí es cuando viene lo que les comentaba, que los emperadores del Sacro Imperio Romano van a ser consagrados, como en el caso de los reyes de Francia, que van a ser consagrados. Los reyes de los restos no son proclamados nada más. Y esa va a ser la gran jugada que lo veremos en otro curso, que va a poder hacer de Isabel la católica reina. En Italia, en las Galias, en Borgoña y en España, las sedes episcopales se hallaban ocupadas en su mayoría por los descendientes de los antiguos linajes romanos y latinos, ¿de acuerdo? Es decir, de la ciudad o de la península, que son los que van a aportar a estas personas. Por eso es que ellos sabían leer y escribir, dominaban el latín, dominaban el derecho romano, sabían de cómo eran las costumbres, sabían de retórica, sabían hablar. Y esto también va a ser muy importante, sobre todo cuando tengan que hacer frente a las distintas invasiones, tanto de los pueblos germánicos como de los normandos y de los hunos, que también van a estar ahí apareciendo constantemente. Y
Estos se van a esforzar por llegar a un arreglo entre los conquistadores germánicos y las poblaciones indígenas, porque para ellos son indígenas. Ellos son de ahí, son pueblos originarios, como se dirían en conceptos actuales, ¿ya? Los invasores son los germanos. Entonces vamos a pactar, nos vamos a dejar que entren, no nos hagan daño, nosotros vamos a acatar su autoridad, y los germanos van a empezar a asumir la cultura de los pueblos que están dominando, que es superior. Dentro de la visión de ellos, su cultura no llegaba al nivel que llegaba la cultura romana. La obra de los obispos, por tanto, durante el periodo inicial de la Edad Media, estamos periodo inicial, acuérdense, ya estamos lo que denominaríamos la Alta Edad Media. Aquí estamos diciendo las definiciones de lo que es la Edad Media. Fue lo que permitió el poder que ostentaron después, tanto en la Alta Edad Media, que es donde estamos ahora, como en la Baja Edad Media, que es donde surge San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, perdón, porque ya que lo preguntaba. Entonces, ese periodo inicial va a ser clave para que ese poder de los obispos se afiance, ¿verdad? Se considere como la guía, lo que nos va a dar legitimidad. Como ven, todo relacionado con la antigüedad. Las altas jerarquías eclesiásticas eran sostén o amparo de poblaciones sojuzgadas. También van a ser evangelizadores de los germanos, o sea, no se va a circunscribir solo a que son evangelizadores, sino que también van a sostener a estas poblaciones. Tanto los que abrazaron el catolicismo, porque vamos a ver un grupo que de entrada va a adoptar el catolicismo, como van a ser los francos, como los que van a adoptar la versión cristiana arriana, el arrianismo, en el caso de los visigodos. Pero posteriormente, cuando necesitan de esta protección, abrazan al catolicismo, que es el que va a estar representado por la iglesia en Roma. Los príncipes acudían a los obispos por su cultura, porque sabían leer y escribir, insisto, por su experiencia política. Creo que hay un micrófono abierto, si pudieran revisar, por favor. Y les pedían consejo para la dirección de los asuntos públicos y la administración de justicia. ¿Cómo se hace esto? Entonces los obispos decían, bueno, mira, la tradición romana es tal, pero va a entrar otra tradición que se va a empezar a interrelacionar, que ya la veremos, solo vamos a ver otra pregunta. ¿En qué periodo es donde surgen los primeros doctores de la iglesia? En este. Justo estamos en su puro ambiente. Precisamente es en este, cuando empiezan a escribir, porque van a empezar a escribir tratados, no solo eclesiásticos, sino también de derecho, de la forma de gobernar, de cómo se debe de impartir justicia. Y entonces por eso se le llama doctores, porque son los que están enseñando, están formando dentro del espíritu de la antigüedad. ¿Ya? Esto sigue ahí inmerso, como ya lo habíamos dicho. El cristianismo de la Edad Media no solo es un cristianismo católico romano por nombre, como lo es ahora. Ahora es por nombre, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que es donde se inscriben los católicos. Es en realidad una doctrina de alcance universal. ¿Por qué? Porque es una doctrina que abarca todo, no solo lo religioso, como lo hemos venido explicando. Abarca lo político, abarca lo económico, abarca lo social, abarca la administración de justicia. Y al mismo tiempo, desde cierto punto de vista, unilateral con el romanismo. Es decir, es universal, sí, pero tiene una unilateralidad, o sea, es unilateral. Entonces se me trabó la lengua. No existía, por tanto, ningún pueblo, ninguna fe, ninguna superstición, ninguna tendencia o aspiración humana que no se acoplasen de un modo u otro dentro del marco de la Iglesia Católico Romana medieval. Todo confluía ahí. ¿Ya? Todos los pueblos van a tener tradición católica, romana. Todas las fes que se van a profesar al final nos llevan al catolicismo romano. Las supersticiones van a ser adoptadas por el catolicismo romano y van a ser transmitidas hacia nosotros, y que todavía las seguimos viviendo. Todas las aspiraciones, todas las tendencias, todo iba en marco de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque fue la que prácticamente va a volver a reunir a todos los pueblos y les va a dar un proyecto político, cultural, civilizatorio. Es donde va a converger precisamente esto.
El elemento romano que hay en el catolicismo empuja constantemente a la racionalización de lo irracional, a la reglamentación legal de la meta final de la vida religiosa, que escapa a toda norma coactiva. Ya dijimos que al principio se planteó el cristianismo como algo muy simple, pero a medida que van avanzando los siglos, a medida que se van afianzando las instituciones, se van desarrollando las mismas, esto también va a implicar una racionalidad, y es entonces cuando la fe se vuelve racional. El creer ya no solo queda decir somos creyentes en Jesucristo porque somos pobres, porque no buscó a los sabios, no. Tenemos que creer desde una forma racional y no desde una forma sentimental. Ahí viene el gran trabajo de los doctores de la iglesia que Oscar nos mencionaba anteriormente. ¿Ven la profundidad que tiene? O sea, no es solo decir, ay, sí, que oscurantismo, porque creían en la religión. No, ese es su sustento. O sea, eso es lo que les va a dar, digamos, razón de ser a todas las condiciones de vida durante el periodo de la Edad Media. Aún cuando ya empecemos a ver la descomposición de la misma, el cristianismo sigue presente. Y la visión católica romana con muchísimo más fuerza en la Baja Edad Media. Sobre todo cuando el Papa triunfe sobre el emperador. Uy, faltan 6 minutos y yo no salgo del 2. Avancemos. Se dice, credo ut intelligam, creo para comprender, pero ello no es obstáculo para que se elabore incansablemente hasta embutir todo el contenido de la fe en un sistema filosófico. ¿Ya? Y esto va a ser lo que va a ir a romper Lutero en el siglo XVI, cuando diga, yo tengo que creer, punto. Tenemos que salir de todo sistema filosófico, de toda esa alimaña, lo dice Lutero, en lo que la racionalidad ha hecho de la fe y que no sea auténtica. Entonces ahí vienen las dos ramas, pero eso va a ser el siglo XVI, eso viene después. Aquí no, aquí lo que empezamos a ver es cómo los filósofos se empiezan a interesar por los principios cristianos y producen una serie de textos que van a racionalizar precisamente la fe. No es, claro, aclaremos, es como ahora. Hay cristianos que tienen su fe desde unos conceptos muy racionales, pero hay cristianos que su fe es cero racionalidad, 100% emotividad. Y eso lo encontramos en las dos grandes ramas del cristianismo que están presentes en Guatemala, tanto entre católicos como entre evangélicos protestantes. Los primeros que reducen su fe a prácticas piadosas cuaresmales y de Semana Santa, y los segundos que reducen su fe a lo que ellos interpretan que es la palabra. No es racionalidad. ¿Ya? Sí, uno de los gatitos acaba de entrar y siempre saluda cuando me oye hablar por estos medios. Si no, no me hubiera dicho nada. La esperanza, la gran tensión del alma que corresponde al sentimiento de quien en medio de los mayores peligros se cree amparado por una protección todopoderosa, va reduciéndose poco a poco a un trato jurídico. A medida que los peligros avanzan, se menguan, entonces ya todo va dejando de ser la esperanza a estar dentro de este sistema jurídico, en el que el pecado, la penitencia, el mérito y la recompensa se contrapesan cuidadosamente con una balanza de precisión. Jacques Legoff dice que el gran invento, y por eso se forman los dogmas para tratar de racionalizar lo irracional. Exactamente, Cintia. Y por eso los dogmas son muy pocos. Ojo, los dogmas son muy pocos. La virginidad perpetua de la Virgen, la Inmaculada Concepción de la Virgen, Jesucristo como Dios, la Santísima Trinidad. ¿Ya? Esos son dogmas que no se pueden tocar. Lo demás, todo. ¿Ya? O sea, a veces tenemos la idea de, ay, es que qué dogmáticos. No, dogmáticos son 5 dogmas, me falta uno. Y ahí lo demás entra en especulación. Micrófonos. Sigamos. Fíjense que Legoff decía que el gran invento de la Edad Media fue la confesión. Porque los confesionarios, decía, eran los taburetes de los psicólogos y los psiquiatras de la modernidad.
¿Por qué? Porque cuando ustedes iban y descargaban su alma en el otro, en el confesor, ustedes decían, bueno, ya está finiquitado. Y por eso se pasó de las confesiones públicas a la confesión auricular y secreta, para darle esa tranquilidad al alma y descomplicar. Balanza de precisión. ¿Ya? Y es más, para lograr esta balanza de precisión, y como ya dijimos, las fiestas paganas se van a cristianizar, esas fiestas paganas cristianizadas también sirven como válvulas de escape ante una vida tan monótona como era la Edad Media. ¿Cuáles van a ser esas válvulas de escape? El carnaval. ¿Ya? El carnaval, las fiestas navideñas. Esa va a ser otra. O se incentivaron revoluciones públicas también, Andrea Monroy. Ojo, porque no solo fueron para apaciguar en el sentido de decir conformate, sino en el sentido de sí, levántense. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un fenómeno que los reyes pueden entrar en interdicto, es decir, cuando el Papa los excomulga, cualquier fiel está autorizado a matarlo. ¿Ya? Los festivales de la vendimia, por supuesto, que todos van a ser festivales en cada paso. Aquí no se vive las fogatas de San Juan. Las fogatas de San Juan eran unas fiestas tipo bacanal. ¿Estaban permitidas? Sí, porque son válvulas de escape. Por influencia de Oriente se añadió una intransigencia ajena al hombre occidental, lo que les decía al principio. Y con esto vamos a terminar la parte del cristianismo. ¿En esta etapa la devoción de la Virgen María es parte fundamental del cristianismo o es en otra etapa? En esta etapa y sobre todo en el momento del concilio de Nicea, el concilio de Éfeso me parece que es, bueno, ahorita se me cruzaron ambos nombres, donde se proclama el dogma de la virginidad de María. ¿Ya? Y entonces, según dicen las crónicas, cuando narran, cuando los santos padres le enseñan al pueblo el dogma que ha sido proclamado, es cuando todo el pueblo, dice las crónicas, empezaron a gritar a voz en grito: Santa María, Madre de Dios, la maternidad divina de María, que es uno de los dogmas más antiguos que hay. Y que ahora, en la actualidad, se celebra el 1 de enero. Acuérdense que fue la reforma gregoriana, cuando se hace el calendario gregoriano, porque gregorios hay un montón, que hace la reforma en 1589 y que establece el 1 de enero como inicio del año, ya no el 21 de marzo como había sido en el calendario juliano. Y entonces la primera fiesta con la que se arranca el año es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. ¿Ya? Exactamente, Oscar, en el siglo II. Bien, pasemos al germanismo, que en los pocos minutos que tenemos... Uy, rapidísimo. ¿Cómo influyó la incorporación del elemento germánico al Imperio Romano en los destinos de la cultura europea? ¿Y qué importancia tuvo, por otra parte, el entrelazamiento del germanismo con la antigüedad y el cristianismo para los pueblos del tronco germánico? Esta es una pregunta metodológica. Es una pregunta que encierra muchísimo. Con los germanos tenemos un gran problema, y es que los únicos textos que tenemos para comprender su vida antes de la entrada del imperio procede de escritores romanos, que si los romanos los consideraban bárbaros, por tanto la información que nos dan no es como muy amable, sino es como lo presentan como salvajes. El primer texto donde encontramos ya una narrativa sobre los germanos es la Guerra de las Galias con Julio César, cuando nos comenta cómo era el pueblo gobernado por Vercingetorix, que va a ser el rey galo, que va a capturar Julio César y que lo va a llevar a Roma y lo va a matar ahí, una cosa tremendísima. Ahora, los datos son exactos, pero no nos permiten formarnos un juicio concluyente sobre su esencia, el carácter
y la cultura, porque aunque son exactos en cuanto a decir, aquí está el pueblo tal, aquí está el pueblo tal, Vercingetorix se llamaba su rey, como en el caso de los galos, la forma de que ellos ven a los germanos es desde un nivel de superioridad. Nosotros civilizados estamos describiendo a estos primitivos. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ir muy rápido, me permiten unos 3 minutos. Definición. ¿Quiénes son los germanos? Eran los bárbaros para los romanos, los que significaba extranjero, pero también va a significar tosco, inculto, salvaje. Los tenían en muy baja estima. ¿Dónde van a estar situados? En el norte del río Rin y el Danubio. En la costa del mar Báltico, Rin, Danubio. Costa del mar Báltico. Bosque del sur de Escandinavia. Aquí, norte de Alemania. Más allá de las fronteras asiáticas meridionales, aquí. Y normandos de África, nómadas de África, todos estos que están aquí. Para ellos todos son bárbaros. No hay una distinción, estos son eslavos, estos son germanos, estos son bereberes, nada. Todo lo que sale, está fuera del limes, son bárbaros. Estos habían rodeado las fronteras romanas desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro. Van a tener una asamblea general, que es el órgano supremo de gobierno. De aquí viene, fíjense, de esta forma asamblearia, viene lo que en la actualidad son los cabildos. Miren desde dónde aparece esta forma de consultar al pueblo, y actualmente lo tenemos los cabildos. Por tanto, para que vean pues cómo distintos pueblos van a llegar a conclusiones similares en cuanto a la forma de administrarse. Su organización habitual era la tribu con características patriarcales. Estos sí son patriarcales. Aquí estos sí van clarísimos. Las tierras son de carácter comunitario y solo tenían derecho sobre la casa que habitaban y las tierras del entorno. Esto de carácter comunitario también va a ser otro de los grandes aportes que le van a dar los germanos a la Europa occidental al inicio de la Edad Media. Y tienen otra característica, la monarquía temporal, el primus inter pares. A ver si lo alcanzo, lo leo, si no, me voy a quedar con las ganas. No, vaya que está la cámara apagada, si no me vieran casi acostarme para jalar esto. Bueno, hay un libro maravilloso que se llama El Reino de León 910-2010. En antes lo leíamos en la historia de España, pero cuando me di cuenta que necesitábamos un bagaje impresionante de derecho medieval para poderlo entender, pues, y como no me daba la vida, porque no era precisamente la asignatura para hacerlo, lo dejamos de leer, pero tiene un artículo que para mí es clave, que es los conceptos de reino, frontera y Extremadura. Y estos conceptos son precisamente lo que vienen aparejados con el concepto de la monarquía temporal, del primus inter pares, el primero entre sus iguales, porque eso va a determinar hasta dónde llega el reino, hasta dónde está su frontera y dónde va a estar la Extremadura. Es impresionante, lamentablemente, pero también aquí por el tiempo no puedo profundizar más. Y se van a ver desplazados por los hunos. Vean en el mapita de dónde vienen los ostrogodos, miren aquí están, los visigodos, miren dónde aparecían, los vándalos, los suevos, los anglos, los sajones, cómo se van asentando y cómo van entrando al imperio, y después van a ser los distintos reinos. Vamos a ver, preguntitas. Bueno, el libro se llama El Reino de León, 1910-210, que fue para el 1500 aniversario del Reino de León. No, 1100 años del Reino de León, perdón, 1100. Sí, Claudia fue una de las que tuvo que sufrir ese capítulo. Muy bien, nos vamos a quedar aquí porque si no, me faltan algunas diapositivas, pero yo creo que con esto tenemos claro cuáles van a ser los 3 fundamentos de la Edad Media. Y lo repito, antigüedad, cristianismo y germanismo. Vamos